Bueno, vamos a continuar con este tema justamente, la cuestión del sarampión y esta preocupación que está habiendo en forma colectiva acerca de cada uno de los casos, los dos casos particulares que se dieron en Buenos Aires. Por ello estamos para ampliar toda la información y conocer más con el doctor Luis Zapico, ministro de Salud de la provincia del Chaco. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por invitarme y gracias por compartir este momento. Bueno, doctor, hay una cuestión importante para comenzar justamente hablando un poco de este tema. ¿Qué es el sarampión? Bueno, el sarampión es una vieja enfermedad conocida que tenemos una capacidad de prevenir la infección con vacunas, y esto es lo más importante porque uno tiene una capacidad de prevenir la enfermedad. Y esta es una enfermedad que antes era muy conocida y que era bastante frecuente tenerla, pero que no es una enfermedad que pasaba asintomática muchas veces en los pacientes y podía traer cierta morbilidad. Entonces se ha generado la vacuna hace muchos años y es parte de un calendario normal de vacunación. Lo que ha pasado, el quiebre de vuelta con el sarampión, es que uno vio que en 2017 y 2018 hubo casos de sarampión en otros países de Sudamérica y de América del Norte, y ha generado brotes, y en este momento hubo dos casos de brotes, de casos aislados de sarampión en Buenos Aires. Entonces la idea es renovar dos cosas. Uno es comprometerse que el calendario de vacunación es lo más eficiente para prevenir este tipo de enfermedades, y segundo es la sintomatología. Esto es característico de una fiebre importante, y se llama la infección de los triple catarros, la conjuntivitis, rinorrea, que es secreción nasal, y mucha tos. Y después se da el brote o el exantema. Entonces lo que uno tiene que ver es en esta sintomatología, y esto es una de las cosas importantes, es tener el grupo médico entrenado, porque cuando una enfermedad pierde sintomatología uno ya se desacostumbra a ver. Me acuerdo cuando hemos entrado a la residencia en el 94, 95, vimos los últimos casos de sarampión, y después muchos años ya no lo vimos, y muchas camadas de residentes y médicos no la vieron. ¿Puede confundir con otra enfermedad, doctor? Sí, también se puede confundir por el cuadro de fiebre, pero la característica que esta da fiebre, y el triple catarro es característico. O sea, las conjuntivitis, hay muchos cuadros respiratorios que dan fiebre y conjuntivitis, pero no dan secreción nasal y tos, y después el exantema. Y esto es lo que uno... El exantema son los brotes. Es el brote en piel. Lo característico es que esto es una enfermedad que es prevenible, entonces no hay que tomar o angustiarse, porque esto es prevenible con la vacunación, y esto es lo más importante. Siempre de lo malo hay que ver lo bueno. De lo malo que aparece en dos casos hay que reforzar que el camino correcto, el camino que uno tiene que seguir es la vacunación. Entonces, vacunas hay, no hay que perder las posibilidades de vacunación, y esto es algo que tenemos que ver como nosotros, como sistema de salud, y la población. La población tiene que ir a un vacunatorio y nosotros tenemos que tener disponibles las vacunas, porque la pérdida del día que fue de no vacunarse, muchas veces las personas no pueden ir. Entonces, el objetivo de salud pública es tener las vacunas, tener los vacunatorios abiertos la mayoría de los días del mes, y que la gente se pueda vacunar. Y el agregado general es que esto, como ya se veía, o sea, la vacunación extra contra sarampión o triple viral, como se dice en pediatría, ya estaba programada. En octubre va a haber una nueva campaña, se va a dar una dosis extra de vacunación. Esa dosis extra ya, usted dice, ya estaba programada, es decir, que no surge a raíz de esta situación de que se han dado, creo que hasta ahora 5 casos en la República Argentina. Estaba programada porque ya estaba en el calendario, porque muy posiblemente entre septiembre y octubre, a principio de año, se iba a alargar una nueva campaña de vacunación. Esto suele pasar, la última fue hace 3 o 5 años, una campaña de extra de dosis de vacunas de sarampión. Es una vacuna que generalmente es accesible, tiene buena relación con el paciente, no trae complicaciones, es una vacuna que ya está aceptada, así que creo que una dosis extra es la indicación. ¿Para qué? Porque uno tiene que generar un número importante en porcentaje para no tener casos de sarampión. Entonces, si nosotros tenemos un promedio de 90-95% de la población testigo, queremos levantar al máximo en más del 98%, pero no en la provincia, es una idea a nivel nacional. Entonces nosotros vamos a estar protegidos de este tipo de infecciones, como
nos protegemos cada vez que vacunamos. Y esto creo que es el mensaje a la sociedad. O sea, la vacuna tiene que estar disponible, pero que sean usadas, porque esto no protege a una persona, sino protege a la sociedad. Y esto es lo más equitativo posible, porque si una sociedad no tiene sarampión, no tiene rubiola, no tiene paperas, de este caso es una ciudadanía que está con menos riesgo de infecciones graves. Estas vacunas, o todo el esquema de vacuna que nosotros teníamos, hace muchos años producían muertes en pacientes, o sea, la meningitis, la tuberculosis, los cuadros de HPV, un montón de prevención que genera la vacunación, y esto es lo que nosotros tenemos que relacionar el sistema de salud con la sociedad, porque esto tiene que aceptar. No puede haber grupos de personas que nos tiren las vacunas abajo. Esto es lo más importante, porque esto es importante para generar la idea. El sarampión, hubo 2 casos, lo más importante es la vacuna. Exacto, y como ejemplo que usted decía también la poliomielitis se erradicó prácticamente a raíz de la vacunación. Otra consulta, los casos que se han dado aquí en la República Argentina corresponden a niños que no llegan al primer año, a los 12 meses, sí. Son de 5 meses, creo, una de las criaturas, y otro de 3, 4 meses. La vacuna recién empieza a los 12 meses, ¿por qué? Sí, generalmente primero porque la idea es que las mamás estén con los anticuerpos necesarios porque han sido vacunadas, entonces la vacuna es importante y la lactancia materna es tan importante como la vacuna. Entonces uno le pasa anticuerpos a la criatura, pero recién se puede vacunar a partir del mes 12, porque son virus que generalmente producen reacciones importantes de chicos menores cuando uno los vacuna, y generalmente la inmunidad está preparada para después de los 12 meses. Entonces ese es el primer punto del esquema de vacuna contra la triple viral. ¿Desde cuándo, desde qué momento se contagia el sarampión? ¿A través del aire, a través de las secreciones? A través de las secreciones. ¿Y por cuánto tiempo, antes o después de los brotes cutáneos? Generalmente comienza con el exantema y uno ya puede estar con el periodo de contagio. O sea, con la parte del triple catarro, y uno tiene una capacidad positiva de contagio. ¿Es una enfermedad que fue mutando con el tiempo, doctor, o se mantiene ahí? No, se mantiene por la sintomatología y que hemos leído en lo que se está dando. Tiene las mismas características que ha tenido hace muchos años. Lo que pasa es que es una lástima que aparezca de vuelta, y como aparece, nosotros tenemos que ser firmes, todos los sistemas de salud, no solo provinciales, en cortarlo. Exacto, esto tiene mucha relación, primero con la crisis en Venezuela, muchos casos se dieron en Venezuela, pero después con el movimiento antivacunas, doctor, que está provocando desastres realmente en la Unión Europea, Francia, Italia, Rumanía. Sí, esto es importante entenderlo, porque uno no tiene que tener una autodeterminación de decir yo no lo vacuno. Esto es una política de Estado. Y vuelvo a decirte, la equidad en salud es que todos nos protejamos. Aunque yo tome la determinación de no hacerlo, yo tengo que hacer la vacuna, porque es una vacunación masiva, y esto es lo que genera el beneficio de la población. Entonces, un país desarrollado como Italia, que tenga casos de brotes de sarampión o incidencia de sarampión, es difícil de entender. ¿Por qué? Porque no tiene problemas de subdesarrollo, sino de que el Estado tiene que generar que estas políticas sean cumplidas. Exactamente. ¿Dónde se vacuna? ¿En todos los centros, en el hospital? Es una vacuna no específica, sí, que está en los centros de salud y en los hospitales. Y es gratis, doctor, ¿no es cierto? Sí, es una vacuna. Es el calendario nacional, exactamente. Totalmente. O sea que es obligatorio. Bueno, decíamos, apareció esta cepa que se da en toda Latinoamérica, apareció después de 18 años aproximadamente, sí. Se vuelve a dar. Es distinta de la europea, ¿no? ¿Sí? No sé tan específico, no quiero hacer parte de ser un infectólogo, pero uno estaba tenía prevenido en propagandas, nosotros lo hicimos, y el Sistema de Salud Nación también, en los viajes estos masivos para ir al Mundial, uno sacó propaganda porque uno estaba esperando que posiblemente puedan traer enfermedades cuando hay migración. Nos pasa con el dengue, cuando hay migración de poblaciones de una provincia a otra, de una nación a otra, hay que ser protectores de este movimiento, porque muchas veces las enfermedades pasan de esta forma. Entonces, para los padres, tranquilidad ante los primeros síntomas, urgente ir al médico y hacer el control y tener el carnet de vacunación al día. Sí, es controlar las vacunas, que estén las vacunas, aceptar que hay un esquema en octubre para los chicos, y lo otro es
la consulta, por más que sea un consultorio privado o tenga en algún lugar del interior del Chaco, si el médico ve un triple catarro o lo sospecha, hay que denunciarlo, porque epidemiológicamente a la provincia le sirve por los bloqueos y sirve a la nación para tener la estadística de la patología. Entonces es una enfermedad denunciable, sea público o privado, hay que denunciar si uno sospecha, porque hay que hacer un bloqueo y generalmente hay que sacar sangre para hacer la determinación serológica. Lo más importante es que la familia vea el calendario y que esté vacunado. ¿Se puede complicar un caso de sarampión en niños y derivar en fallecimiento? Sí, porque lo hemos visto. Gente, bueno, nosotros que ya tenemos varios años de pediatría y mucha terapia intensiva, hemos visto complicaciones respiratorias del virus del sarampión, y con una morbilidad y mortalidad en casos que llegaron a terapia intensiva importante. Doctor, cambiando un poco de tema, estamos en pleno invierno y uno por allí en algunos casos tiende a bajar un poco la guardia con el tema del dengue. Se viene la temporada estival, sabemos que es bastante dura para nosotros. En ese sentido, ¿cómo se están preparando y cómo están previniendo? Bueno, el dengue no tiene mucho descanso, me parece, porque hemos tenido 2 casos en Saspeña la semana pasada, con bloqueo de foco, como si fuera el verano. En total, y esto es una de las cosas que siempre nos interesa, es saber, aproximadamente tuvimos en este año 800 casos de dengue. Este es el número más o menos que los confirmados con serología. Entonces tuvimos un número importante, ¿no? Quizás menor de los años anteriores, pero 800 pacientes que podían ser menos. ¿Por qué? Porque esto es prevenible. O sea, si nosotros organizamos una buena concientización social, ir a los pueblos, porque realmente se identifica, epidemiológicamente están identificados los pueblos que tienen más cantidad de casos, Hermoso Campo, Corzuela, Charata, lugares donde falta el agua o hay mucha agua de pozo o lugares de reserva. Entonces tenemos que generar primero la concientización, que Charata, Corzuela y Hermoso Campo la tiene, pero ya comenzar desde este momento a generar los presupuestos, que estos son famosos presupuestos porque es importante, porque muchas cosas en los años anteriores nos resolvía Nación y en este momento hay que decirlo, nosotros como provincia tenemos que sostener mucha inversión en briquetas. Briquetas es lo que se le coloca al pozo de agua para bajar la incidencia de larvas. Bueno, tenemos que tener también un presupuesto, porque este último año los insumos que venían de Nación han mermado, entonces tenemos que afrontar un presupuesto diferente para también solventar el gasoil, las camionetas, porque se hacen fumigación, las briquetas y todo el entrenamiento técnico que necesita una contención de este tipo de enfermedades. Así que no estamos descansando del dengue, quizás no hay casos, pero estamos preparando respiro, para el próximo agosto ya tener casi todo preparado. Exactamente. Y otro tema, bronquiolitis con los chicos. El hospital pediátrico está abarrotado ya con muchos casos de... Sí, la bronquiolitis o los cuadros respiratorios es un problema de todo pediatra, pero el hospital pediátrico en este momento ha tomado una decisión, y esto fue una de las cosas importantes, porque uno no opera a un chico y lo da de alta. Generalmente la cirugía de un hospital de alta complejidad como el nuestro son muchos días preparándolo antes de operar, el quirófano y el postoperatorio. Entonces corre más riesgo una cirugía programada de estar en el hospital y agarrarse un cuadro respiratorio que reprogramar la cirugía. Las cirugías agudas se mantienen, eso no es invariablemente, entran y el tiempo que sea se las tiene internada, pero las programadas se las reprogramaron, y se ha hecho un trabajo bastante importante en el hospital pediátrico previendo que esto iba a pasar, porque nosotros tenemos la suerte de ver el hemisferio norte. El hemisferio norte, los cuadros respiratorios fueron mucho más el año pasado que los otros años, entonces sabemos que van a venir en nuestra provincia. Y esto es lo que está pasando no solo acá en Resistencia, pasó en el Garrahan, que hicieron una sala de prehospitalización de 40 camas y le resultó insuficiente. Bueno, nosotros también hemos preparado el invierno en el pediátrico en algunos hospitales para derivar pacientes de menos complejidad para sostener el sistema de internación del pediátrico. ¿Y gripe A no tuvimos? Todavía no, pero nunca está exento. No, exactamente.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por toda la información. Entonces, tranquilidad y respetar con el calendario de obligatorio de vacunación. Hay que vacunar a los chicos. Meningitis también. Todas. Las vacunas. ¿El gobierno tiene todas las dosis? El gobierno tiene, la única que nos está faltando, porque nosotros somos todos los estados provinciales reciben vacunas de nación. Se ha comprado un montón de miles de vacunas, de las vacunas contra el meningococo, y estamos todavía esperando que Nación, que ya están en Argentina, pero tiene que, el tiempo de espera de estos días es para que lleguen a la provincia y repartir a los centros de salud, porque estamos teniendo deficiencia de la vacuna contra el meningococo. Doctor, gracias por muchas su gracias visita, a ustedes. es muy Gracias amable. Ministro de Salud de la provincia del Chaco, Luisa Pico, hablando de todo un poquito. Comenzamos con sarampión, dengue, bronquiolitis y la asistencia de la salud aquí en la provincia del Chaco. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.